Hola, ¿qué tal, amigos seguidores de Fiji TV en redes sociales? Soy Javier Figueroa y bueno, estamos en una entrega más de nuestro programa de entrevistas Tema Libre. El día de hoy contamos como invitado con el licenciado Allison Tenorio Bastidas. Él es vocero de la Asociación Iniciativa Afroecuatoriana Somos Decenio. Con él vamos a conversar precisamente sobre el decenio eh, en el Ecuador, ¿no? La versión del Ecuador del decenio internacional para los afrodescendientes, ¿verdad? Vale indicar que esta es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, tengo entendido, y que se cumple precisamente desde el año 2014, ¿verdad? Ahí son, si me sacas de esa duda, 2014 hasta el 2024 me parece que era el decenio establecido. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esto del decenio y qué representa para la población afroecuatoriana. Bienvenido. Muchas gracias, Javier, por la oportunidad. Muchas gracias, Javier Figueroa, por pues, obviamente poder un poco hablar sobre la temática que muchas veces es totalmente invisibilizada, no es discutida frente a lo que pasa en el contexto nacional e internacional. El decenio de los afrodescendientes es una resolución emitida por Naciones Unidas en el año, obviamente, mientras que se creaban las asambleas para resolver años 2013, 2014, 2015. En algunos países empezaron internamente en cada país empezaron a armar decretos para tomar medidas urgentes para la aplicación del decenio. Pero, ¿qué es el decenio? El decenio no es otra cosa más que después de muchas reuniones a niveles internacionales de muchos países del mundo, decidieron adoptar una medida, crear el decenio con la finalidad de que aplicaran políticas públicas en todos los países para cerrar esa profunda brecha de desigualdades que hay entre otros grupos humanos con la comunidad afrodescendiente, con la diáspora afrodescendiente. Fue Ya. así que después de la resolución, en el 2015, acá en Ecuador, en el 2015 acá en Ecuador, se resolvió bajo decreto aplicar las medidas que tiendan a implementar políticas públicas territoriales para buscar mejores días para las poblaciones afroecuatorianas, con tres ejes fundamentales: justicia, reconocimiento y desarrollo. Es Ya. decir, si queremos vivir, si sabemos que las brechas y desigualdades entre los grupos humanos, en este caso la población afroecuatoriana, están totalmente en desventaja. Entonces Naciones Unidas dicen: señores países, señores estados, tomen ustedes las medidas. Para eso se creó un plan de acción que era, como dije, justicia, reconocimiento y desarrollo. Y en cada uno de esos ítems habían acciones puntuales tendientes a fortalecer a las poblaciones afrodescendientes en cada uno de sus países. Pero ahí viene lo más interesante del caso. Acá en Ecuador parece ser que todavía no se presta, no se presta ni se toma en serio las resoluciones internacionales en materia de derechos humanos. Es tanto así que ya pasó el primer decenio, 2015, que fue firmado aquí el decreto para su ejecución, 2015, 2024 se cumplen 10 años, se cumplieron 10 años y automáticamente aquí no pasó nada. Y está un decreto en vigencia, el decreto 915, que se habla de la ejecución del decenio. Ahora, como no se cumplió el primer decenio, dijeron Naciones Unidas: a ver, esto ha sido un decenio fallido. Entonces vamos a resolver el segundo decenio. Y es Ya. aquí donde estamos actualmente. Ya bajo resolución emitieron de manera urgente y concreta la ejecución del segundo decenio, ¿verdad? Que es 2025-2034. Pero lo asombroso es que estamos esperando la decisión y la voluntad política del Estado, del gobierno, pero no pasa absolutamente nada. Hasta ahí Eh, más o menos para entrar en contexto, estimado compañero. Ok, Allison. Y ahora,
coméntame, estas medidas que tú señalas, por ejemplo, en el ámbito del reconocimiento, ¿qué es lo que se plantea? ¿Qué es lo que ustedes esperan que se cumpla? Mire, hay una serie, la situación de la población afroecuatoriana se ha estudiado más que ir de aquí a la luna. Saben todo, sabemos todo cuál es la problemática, no solamente organismos nacionales, sino también internacionales como consecuencia de aquello, es el decenio. ¿Qué es Ya, lo que nosotros deseamos en desarrollo? O sea, primero tenemos, en justicia, primero tenemos que reconocer, obviamente, primero tenemos que reconocer que hay un problema fundamental de recuperar el bienestar de toda la población, pero en este caso específico, la población afroecuatoriana. Esto aquí lo voy a poner un símil. Si usted ve que en una familia, en los que conformamos la familia, hay un miembro, un integrante que está enfermo, toda la familia se pone y se dedica a restablecer la salud de ese miembro, de ese integrante, de ese familiar, ¿verdad? Es así mismo. Aquí todo el mundo sabe que la población afroecuatoriana es una de las poblaciones más debilitadas en toda la estructura del Estado. Lo sabe porque no lo decimos solamente nosotros, más allá de que se ve, se siente, ujú, están los datos allí, pero nadie hace nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Por ejemplo, primero reconocer, hay un problema, sabemos cuál es el problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para mejorar esa situación de este grupo humano? En salud, en educación, en trabajo, ¿verdad? Hay una serie de elementos que dicen, por ejemplo, la población afroecuatoriana, más allá de que todos estamos complicados, porque tampoco hay que desconocer, el ujú, país está complicado, sí. pero dentro de toda esa generalidad hay uno que está más enfermo. Entonces le dicen los estudios, el diagnóstico, le dice, señores Estado, oiga, tiene una población, tiene uno de sus hijos, no solamente bastó con reconocerlo, sino que tiene que ahora buscar medidas para que ese hijo se desarrolle. Recuerde usted que ese hijo ha estado totalmente abandonado. Primero no es reconocido por la Constitución ni por la sociedad. Era cosificado. Ahora que ya la Constitución, el padre lo reconoce, tiene que atenderlo. Pues no solamente basta con decir es el padre y desatenderlo. No, tiene que atenderlo. Entonces allí es que viene. A ver, ¿qué le falta a nuestro hijo? Dígase usted la población afroecuatoriana. Ujú. El mayor índice de deserción escolar, por falta de oportunidades, por falta de dinero, por falta de trabajo. Porque en la medida que uno tiene un trabajo bueno o tiene ingresos, le da la posibilidad de mejor salud, mejor educación y mejor estabilidad a su hijo y a su familia. Ahora, Eh, sí, sí, continúa, continúa. sí, en el área de laboral, en el área de educación, asimismo, en el área de salud, mire usted que la población afroecuatoriana es una de las poblaciones que tiene mayor cobertura en el área de salud, tanto por el IES, o sea, con relación de dependencia, como por la informalidad. Entonces, Ya. cuando tenemos un sistema de salud que no cubre nada en términos generales, Ujú. y peor a este grupo que de por sí ya hay una estructura prejuiciosa y discriminatoria hacia ciertos grupos humanos, estimado Javier. O sea, con todo lo que tú me estás comentando, Allison, queda prácticamente en evidencia que la discriminación y el racismo son situaciones que siguen vigentes, ¿no? A pesar de todo el movimiento a nivel global, incluso que existe, ¿no? En contra del racismo, acá en el Ecuador mm, pareciera que esto no ha cambiado absolutamente nada. El racismo y todas sus ramificaciones es estructural. Lastimosamente, el Estado cree que tiene, el Estado ecuatoriano en su conjunto, ¿no? Cree Ujú. que solamente hay un grupo humano que solamente tiene que ser atendido, ¿no? Y desampara, descuida a los otros. Eso viene con otro tipo de análisis, con carga colonial, con carga racista, prejuiciosa, una sociedad que poco a poco, la sociedad en sí, poco a poco estamos ya interactuando, intercambiando, ya no se ve ese comportamiento de discriminación o de prejuicio casi en lo personal. Está marcado el racismo todavía, pero eso se está mejorando. Pero el Estado, el peor abusador y peor discriminador es el Estado ecuatoriano, cuando le niega la posibilidad de crecimiento y desarrollo a sus hijos. Es decir, no solamente tenemos el decenio que son 10 años para aplicar políticas públicas a beneficio de una comunidad afroecuatoriana. Tenemos el decreto 060, tenemos otros tratados de derecho del trabajo, tenemos
tenemos ahora mismo, se está impulsando en el decreto 60, por ejemplo, que no es otra cosa que decir en el mismo, en el artículo 3 dice que tiene que darse las oportunidades laborales a los ciudadanos afroecuatorianos, montubios indígenas, en la misma en el porcentaje de su población. Es decir, si nosotros somos el 0,72% de la población afroecuatoriana aquí en el país, deben de cada 100 trabajadores o 100 oportunidades que se creen de plazas laborales, no deberían de ser menos de 8, 7, 8 para el afroecuatoriano. Ujú. Pero hay instituciones, que viene otra cosa también, hay instituciones que no hay ni una, y justamente estas instituciones son las que se dicen velar por los derechos del pueblo afroecuatoriano. O sea, entonces hay una contradicción. ¿Por qué? Porque lastimosamente tenemos un Estado, estructuralmente hablando, que no cobija a todos sus hijos. Como consecuencia de aquello, sabemos que pues estamos sumergidos en una profunda violencia y delincuencia porque no hay atención para todos los grupos humanos en igualdad de condiciones, estimado Javier. Ahora, ¿algo ha tenido que ver en todo esto o cuál es la relación que existe actualmente? Hay una secretaría, me parece, ¿no? Que está justamente destinada a todos estos temas de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afros, por parte del gobierno. No existe una secretaría dedicada a esto. ¿Qué tipo de vínculo, de acercamiento existe con esta dependencia estatal y cuál es el rol que está cumpliendo? Mire, hay muchos ministerios, y mucho, en este caso la Secretaría que tiene un grado de ministerio, que el funcionario, el que ocupa esa cartera de Estado, puede tener inclusive muy buena voluntad de querer ayudar, de querer servir, porque fue creado en este caso para servir, para trabajar con los grupos de pueblos y nacionalidades, también con los grupos con discapacidades, intergeneracional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos allá. A ver, existe una secretaría, existe un ministerio de trabajo, existen muchos ministerios que supone deben atender. Cuando se derogó, se abolió lo que era el CONDEMPE, el CODEMOT y la CODAE, que eran organizaciones, instituciones dedicadas para cada una de las poblaciones, se creó este ministerio con el Consejo para la Igualdad, Ujú. que tenía que velar por todas las políticas públicas del pueblo, de los pueblos y nacionalidades. Oiga, han pasado desde que se creó esa institución que desaparecieron las antes nombradas que se dedicaban exclusivamente a la población afroecuatoriana, montuvia e indígena respectivamente, desde que se creó el Consejo para la Igualdad. Preguntémonos, hagamos un análisis, una investigación, ¿cuántas políticas públicas concretas han desarrollado en los territorios? Ujú. Nada. Solamente se han dedicado solamente a socializar agendas, a socializar la agenda. Con eso justifican, pues, obviamente, la foto, el videíto, justifica de que están trabajando en los territorios. Pero Ujú. concretamente nada, absolutamente nada. Entonces, es preocupante, sí, permítame, estimado Javier, es Ujú. preocupante, sí, porque se tira una cortina de humo, comunicacionalmente hablando, de que se está trabajando, se está recorriendo los territorios, pero solamente son fotitos, solamente son encuentros, solamente son conversatorios, pero nada de ejecución de la agenda concreta sobre la base de las políticas públicas que dice que fue la razón por la que fue creada esta institución. Ahora, cuando hablamos de políticas públicas, concretamente, puntualmente, ¿qué tipo de políticas públicas son? Ya en la práctica, no sé, créditos para el desarrollo, Mire, planes de becas, por ejemplo, para los estudiantes. ¿Qué tipo de políticas públicas son las que deberían aplicarse? ya, para responder a esta pregunta, compañero, primero tenemos que establecer dos elementos que son importantes aquí. Primero, hay la Constitución, habla de que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Y que obviamente hay problemas generales, hay beneficios generales, hay derechos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a un buen vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esos derechos que son generales, hay derechos o acciones particulares que se le dan a los grupos con la finalidad de que se cierren esas profundas brechas de desigualdades, ¿verdad? Entonces le dice, aplíquese políticas públicas, por ejemplo,
En el campo laboral, el decreto 060 para buscar cerrar esa desigualdad, o sea, en el campo laboral, buscar trabajo, darle trabajo o fomentar empleo digno a este grupo humano. En el campo de la salud, si usted ve, de por sí hay un problema generalizado en la salud, pero este grupo humano lo golpea más, pues, porque viene arrastrando una serie de problemas que ya lo hemos conversado. Entonces Ujú. dice, crece políticas públicas en el área de salud intercultural que le permita a este grupo humano acceder con mayores facilidades a la atención médica. Asimismo, en el campo de la salud, mire, yo no me gusta porque no tengo ninguna identificación partidista, no tengo ninguna identificación partidista porque también, inclusive, mi profesión me lo impide porque más allá de que uno pueda tener afinidad o por cualquier línea, siempre tienen que manejarse con la ética profesional, Claro. ¿verdad? Pero hace algún tiempo atrás se generó un proyecto de becas. Y por lo menos muchos afroecuatorianos tuvieron la posibilidad de estudiar y con esos estudios de esas becas que le dieron, ahora están trabajando en muchas partes del mundo. O sea, había una oportunidad. Porque lastimosamente antes las becas eran consideradas o eran designadas para los grupos de amigos solamente, los grupos de amigos más cerraditos, ¿no? Ujú. Y no todos tenían acceso a esa oportunidad. Claro. Ya. Ahora hay proyectos, programas de beca. ¿Por qué no se vigila cuántos programas de beca hay y a dónde realmente llegan y quiénes son los beneficiarios? Porque resulta que las becas se las llevan los que tienen mayor acceso para poder financiar otras cosas y no se le dan para la persona que no tiene, que ese es el sentir, esa es la naturaleza de la creación de estas becas para darle oportunidades a esos grupos humanos que se les hace más difícil, que están más complicados económicamente, por un lado. Por otro lado, vemos que el Estado dice, le decía hace un poco que, hace un momento le decía que efectivamente tampoco no hay muchos funcionarios de alta jerarquía que ellos están conscientes que hay una problemática y que deben solucionar. Cuando encontramos en el camino a uno que se identifica con las causas sociales y realmente quiere hacer algo, tiene buenas intenciones de hacerlo, cuando ya empieza a encaminarse bien, vienen pop y lo sacan de juego, lo separan del cargo. Entonces es volver a empezar. Y así vemos que legalmente o justificadamente se le niega las posibilidades de crecimiento y desarrollo a este grupo humano, en el caso específico de la comunidad afroecuatoriana. Eh, Ahora, sí, sí, continúa, sobre Jan. la base de eso, eh, hemos conversado con el defensor del pueblo, hemos conversado con un grupo con algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, Ujú. porque al final del día la Defensoría del Pueblo tiene que velar por los derechos humanos y es la institución encargada de hacerlo. El Consejo de Participación Ciudadana es un organismo que fue creado para velar y ejecutar la mayor participación de la ciudadanía. Y sobre la base de las peticiones, de los requerimientos que uno le hace como ciudadano, debe interactuar, debe consensuar con otras instituciones del Estado, porque al final del día ese es lo que representa a la ciudadanía, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana, y se pueden articular acciones con la Defensoría del Pueblo, que para variar, esa es la propuesta que ahora pretenden hacer de fusionar esos dos organismos prácticamente, consejo que absorba la Defensoría del Pueblo las funciones que está actualmente ejerciendo el Consejo de Participación Ciudadana, estimado Javier.